pastor Charlie, Sí. iluminado por Dios, en la pregunta que voy a Sí, sí, hacer sí. de Daniel 12.4, donde habla de guerras, rumores de Sí. guerras, habla de una coalición árabe y Rusia y sus aliados serán enemigos de Israel. China será una potencia militar y viene debilitamiento de Estados Unidos, una globalización mundial, económica y unificada. Esto es una profecía. A ver, sí, 12:4 se los leo. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, la idea es que lo conserve, que conserve todo lo que se le ha estado diciendo. ¿Ok? Y luego le da un dato. ¿Ok? La conversación es entre un ser celestial y Daniel. ¿Ok? A esto se le llama literatura apocalíptica, en donde tienes la interacción entre un ser celestial y un humano. Ok. Dice, muchos correrán de aquí para allá, piensen en un aeropuerto y la ciencia se aumentará. ¿Ok? Entonces ahí estamos, efectivamente. El comentario que leyó Blanca de que Rusia y China, se los voy a decir con todas sus letras y lo que les voy a decir es muy feo, ¿eh? Desgraciadamente así ha sido siempre. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando los antiguos conquistaban a un vecino, a un territorio, lo que ustedes quieran, lo hacían en el nombre de su Dios. ¿Sí? Y entonces si ustedes buscan una inscripción antigua, van a ver que los sirios pues, conquistaban un lugar y decían, en el nombre de Marduk, mi Dios, o Nabucodonosor, en el nombre de Nebo, mi Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Lo mismo hubiera dicho David, ¿ok? Si, a ver, largué de mi territorio a los arameos, ¿en el nombre de quién los corrí? No, pues en el nombre de Jehová, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que como nosotros somos ilustrados, nosotros no incluimos, y ahorita les hago la aclaración, a nuestro Dios en nuestras batallas. A veces sí, a veces no. Es como te demanda alguien, no, pero yo confío que Dios me va a sacar adelante, etc. Pero para los antiguos esto es lo común, por eso es que destruyen el templo del de enfrente. ¿Sí me explicó? ¿Para qué? Para pavonearme y decir mi Dios es superior al tuyo. Ok. Esto ha cambiado hasta cierto punto. Sí, o sea, ya la Segunda Guerra Mundial no fue en el nombre de... Sí me explicó. Sin embargo, lo que les voy a decir es muy grave. Las religiones sirven para darle cohesión a los pueblos. ¿Qué pasa si yo soy un rey en Europa y de repente tengo estos protestantes, que además entre ellos ya también tienen diversas sectas? Me evitan la cohesión, ¿sí me explicó? Y si yo quiero dinero para ejércitos, para armas, etcétera, porque ahí viene el otro reino, no me conviene tener esto dividido. Ok. Esta idea de que Estados Unidos se debilita porque es una nación cristiana y los rusos me invaden desde el norte, y esto además lo tomo de dos pasajes de Ezequiel 38 y 39, se los digo tal cual, el Evangelio según Henry Kissinger. ¿Ok? Esto es el Evangelio según los norteamericanos, porque ¿quién es el coco para los norteamericanos? Los rusos y los chinos. Ajá. Pero si tú le preguntas al profeta Ezequiel, ¿sí?, de hace 2600 años, oye Ezequiel, cuando tú hablas de Gog y Magog y una invasión del norte, ¿tú estás pensando en Rusia? No estoy pensando en Rusia, ¿sí me explicó? No tengo nada que ver, ni siquiera sé de su existencia. ¿Magog no es Rusia entonces? No, para nada. No. Entonces, miren, no le hacemos flaco favor, ¿sí me explicó?, al Evangelio cuando lo politizamos. Y entonces decimos, no, es que ¿sabes qué? China es chafa o Rusia es chafa, ¿sí me explicó? Y luego la gente dice, no, es que en Haití, como hay mucha brujería, por eso les tembló y es juicio de Dios. Y en México, Distrito Federal, ¿qué? O sea, aquí comemos piña. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, es una forma, desgraciadamente, de la élite norteamericana que utiliza a los cristianos.
Así los utilizaba don Constantino, ¿sí me explicó? Y Constantino fue y fundó la Heliópolis, que es la ciudad del sol. El Señor siguió siendo un pagano. Entonces, miren, es muy importante. Miren, vamos a vivir inmersos en la política, es el tema del diario, y piensen ahora, mañana la toma de posesión, y luego en noviembre lo que pasa en Estados Unidos. Pero como dijera Jesús, mis cuates, mi reino no es de este mundo, ¿sí me explicó? Y tan podría la nación A como la nación B, mis cuates, ¿sí? Lo que pasa que es natural, un país que tuvo mucho cristianismo, pues es natural que quiera echarle azúcar a sus invasiones. Y en el nombre de Dios te echo mis bombas. Pero es al más puro estilo de los antiguos, ¿eh? O sea, cuando sale el presidente, no, es que esto me recordó el Salmo 23 y entonces vamos a reventarnos cantidad de niños iraquíes y afganos. O sea, Dios diciendo, a ver, a mí no me incluyan en sus guerras. ¿Sí me explicó? Entonces, miren, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿se acuerdan? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, todas estas en donde hay, oye, Estados Unidos está en las profecías y eso, no están, ¿sí? Ni sabían de su existencia. Tan, ¿sí me explicó? Ni saben de su existencia. Claro, miren, si ustedes leen Apocalipsis 18, que te habla de pues toda una comunidad de mercaderes, eso, sí te está hablando de un mundo ya entregado a la mercadería y te dice que los grandes de la tierra son los mercaderes. Sí es cierto. Hoy BlackRock tiene más poder que el presidente del país que ustedes me digan. Porque sí, efectivamente los mercaderes son los jefes, ¿no? Y ponen a temblar a cualquier país, le truenan su bolsa de valores, ¿no? Entonces, esos comentarios, se los digo tal cual, yanquis, háganlos a un lado, ¿sí? Y acuérdense, interpretamos el texto a la luz del momento en el que se produjo, eso es lo importante, ¿qué va a entender el lector? ¿Sí? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Es igual como los sionistas que también dicen a los cristianos, ¿no? Que quieren defender a... Claro, sí, sí. Y a mí, cuate, pues no, es lo que dice el libro de Proverbios, no te metas en el pleito de otros, ¿no? Es como agarrar al perro por las orejas. Y ahorita lo que está pasando en Israel, ¿no? Ayer, hoy. Sí. Y con las... ¿Eso sí puede ser más profético? ¿O esta ciudad que están haciendo en Emiratos Árabes, esa ciudad que todo eso sí puede ser profético o no? No. Okay. Ni se preocupen. Miren, les voy a decir qué es lo más triste. La ciudad de Jerusalén sí aparece en las profecías, pero nada bien. ¿Ok? Nada bien. Exactamente. Te aparece en 2 de Tesalonicenses como el sitio en donde la bestia se va a sentar, eso lo dice Pablo tal cual, y te aparece el pasaje que está citando Martín, Apocalipsis 11, donde dice que a 2 testigos que van a estar ahí a favor de Dios los van a matar y los van a exhibir. Y dice, los van a exhibir en la plaza de la grande ciudad, donde también mataron a Cristo. O sea, está dando una cachetada con guante blanco, como diciendo, bueno, donde se aventaron la puntada nomás de matar al Mesías, ¿no? Está hablando pestes de Jerusalén. Y miren, ¿quiénes pagan el pato? Lo paga el civil. ¿Sí me explicó? El político ese nomás está apretando botones desde... Y el militar pues da sus órdenes. Hay un estudio que habla de, ¿cómo les diré?, de la inmediatez. Entre más cerca estás de un evento, más la piensas. Y cuando se trata de matar a alguien, es mucho más fácil matar a alguien a distancia apretando un botón que empujarlo en el metro. Porque ahí ni veo qué te pasó, ni si me explicó, no veo tu reacción, tu cara de susto cuando vas en el aire a las vías del metro. En el otro, pues apreté un botón y estoy seguro que se murieron varios. Sí, como piensen los drones, etcétera. Exacto. Sí. Niños, sí. Esos son los que pagan el pato, ¿no? Y miren, pues, finalmente los medios de comunicación pues, no van a salir a decir la verdad. Durante la guerra de Vietnam había un cuate que se hizo muy famoso, Walter Cronkite, si mal no recuerdo ese era el nombre, pero tenían todas las noches, como nosotros tuvimos a López Dóriga, el reporte de la guerra. Y esto produjo los movimientos pacifistas. Porque, oye, ahí están los niños, no se acuerdan del napalm que achicharraba a las personas. Entonces hay una foto muy famosa, no sé si se acuerdan, de una niña de 11 años con el napalm en la espalda, que ganó premios el fotógrafo.
Y entonces los gringos eran así como, oye, no anden ventaneando lo que estamos haciendo. Estamos literalmente calcinando aldeas completas. Y desde entonces hubo una especie de acuerdo de... Y luego, ¿cómo te venden la guerra? Te sacan foquitos en la noche y es quirúrgica. Sí, quirúrgica. Quirúrgica. Y desgraciadamente el cristiano cae en estas trampas, ¿sí me explico? Y entonces toma una bandera. Cuando Cristo diría, a ver, mis cuates, no los tengo para que anden promoviendo guerras. O sea, no está en mi descripción de puesto, ¿no? Soy el príncipe de paz. Sí. Una pregunta. Sí. Pero necesita como, digamos que en el fin de los tiempos como centro, ¿no? ¿Mandé? Como centro. Sí. El centro de toda la, ahora sí que el final, ¿no? Sí. Lo que sucede, Jacqueline, es que... ¿Cómo se los explico? Se los voy a decir tal cual. Jerusalén, en hebreo, espero no sea esto muy complicado, tienen palabra para los pares, los ojos, las orejas, los pies, las manos, ¿ok? 2 años, también eso lo utilizan como un par, nosotros diríamos par de años, ¿ok? En la terminación en plural masculino es im, ¿ok? Entonces vamos a decir que Martín es un talmid. Talmid quiere decir estudiante o discípulo. Todos ustedes serían talmidim, ¿ok? Pero si yo nada más mencionara a María y a Jacqueline, como son 2 mujeres, sería plural femenino, es ot, talmidot, ¿ok? Cuando es par, es aim, ¿ok? Yad es mano. Entonces ustedes dirían yadim, no, es yadaim, ¿ok? Regel es pie, entonces dirían, si fuera plural dirían regalim, ¿no? No, reglaim, porque es par. ¿Sí se entiende? No lo tenemos, pero bueno, ellos tienen su terminación para par, cuando nada más es orejas, o sea que a fuerza es par, nada más. Jerusalén es Jerusalem, es par, ¿ok? ¿Por qué? Y eso lo dice Pablo ahí en la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Tienes la Jerusalén celestial y la Jerusalén de acá, que en teoría deberían de ser como paralelos. Entonces el rey israelita se tiene que ir portando bien porque está imitando al de acá. ¿Sí me explicó? Tal cual así ellos, esa es su cosmovisión. Y para los antiguos eso se llama axis mundi. El mundo es plano y este es el meritito centro. Ajá. Entonces el axis mundi para los judíos, ¿dónde creen que era? Bueno, pues es en el templo, aquí está la piedra angular, ¿ok? Y entonces mi Dios gobierna mi tierra desde acá. Claro, saben perfectamente que pues, es más para el norte que para el sur en mi territorio, pero aquí es del centro para mí. Entonces, es natural que el diablo quiera ¿sí me explicó? Como para decir, cuate, mira dónde quedó tu otra mano. Ajá. Y además... es natural, le tiene un odio especial a los judíos. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 le dice Dios a la serpiente y a la mujer, le dice, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, le dice al diablo. ¿Ok? Le dice, ella, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza, te va a venir a pisar. Y entonces el diablo lo entiende perfecto y dice, ok, de un descendiente de esta chava va a venir el que va a acabar conmigo. Está bien. Cuando la humanidad truena en Babel y Dios los reparte, okay, eso sucede en capítulo 11 de Génesis, en el 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué le dice? En ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones. De tu descendencia viene el Mesías. De tu simiente, en tu simiente serán benditas. ¿Qué entiende el diablo? Este es el bueno, ¿sí me explicó? O sea, la línea viene a través de este cuate. Entonces le tiene ese odio especial. ¿Por qué? Precisamente lo que tú dices, es el centro. El libro de Apocalipsis, capítulo 16 y Zacarías 14, te cuenta que efectivamente vienen de todo el mundo. ¿A qué? Saben que Cristo regresa al Monte de los Olivos. Por ahí sube y entonces lo van a esperar. En el camino van haciendo una masacre. ¿Es el ombligo del cristianismo Israel? Sí, claro. Y miren, finalmente hagan de cuenta que nosotros somos el hermano menor y el hermano mayor pues le dejó tirado el negocio al papá y nosotros lo agarramos.
Al final de los tiempos, el mayor se le ocurre regresar, pero es casi, pues órale, síguele mi cuate, pero te va a tocar lo más feíto, ¿eh? Porque nosotros ya nos echamos 2000 años. 2000 años en donde, además, lejos de ayudarnos, nos perjudicabas. O sea, venías a incendiar la empresa cada vez que podías. Miren, se los voy a decir con todas sus letras. El gran enemigo en el libro de Hechos son los judíos. Son los primeros deteniendo al evangelio. Entonces, casi, digo, lo vamos a ver en este capítulo 9. Ahorita de eso, así arranca el capítulo 9. Sería decirle al sumo sacerdote, tú hasta lo que no comes te hace daño, mi cuate. Pero lo que les digo, sí, pero a mí no me conviene tener un Israel fragmentado, porque controlo menos ofrendas. O sea, es muy feo lo que les estoy diciendo, pero así es. ¿Mandé? Sí. Y control, porque además ya no estás pensando como yo, y además cada vez me quieres echar la sangre de este cuate a mí. Uh-huh. Vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes la están pasando mal hoy en Gaza? Olvídense, los pobres palestinos lo están borrando. Pero cuando los otros devuelven los cuetazos, pues no se los echa Netanyahu, ¿sí me explicó? Ese no se los fleta, se lo fleta el pobre infeliz que iba pasando ahí. Y muere el civil, y muere la señora. ¿Y a quién muere en el bombardeo terrorista? Pues muere la señora con sus hijos en el centro comercial, que ese día se le ocurrió ir a... ¿Sí me explico? Eso es lo triste. Y por el otro lado, los constructores de armas y los banqueros, esos abren y cierran el cajón. Sí. Y si se murió, pues ni modo, muchachos. Y literalmente los ven como, pues ni modo, son colaterales con los que hay que vivir. No es posible. Esa es la calidad de la vida humana. Sí. A lo que la rebajan. Y nuestra postura debe ser neutra, ¿no? Sí. Ronnie Kaplan me dice que va a hacer una conferencia, que dijo que te invitara. Me escribe. No. Yo no opino ni para bien ni para mal, ¿no? Porque pues es... Miren, finalmente todos los que hemos conocido a Dios entendemos que si no hay un cambio de corazón, la vida no cambia. Sí. O sea, vuelvan a poner a Adán en el paraíso y vuelven a volver a tener guerra. O sea, si no le cambias el corazón a Adán, Pero hay cosas que dicen que solo, o sea, la maldad crece porque los buenos no están dispuestos a hacer nada. Entonces ahí es donde la línea es muy fina, ¿no, Ronnie? es que, miren, es lo que diría Jesús, si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que hasta cierto punto la maldad va a ir en aumento. No, es indetenible, ¿sí me explicó? Sí. Por eso, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 21 dice, y ya no había mar. Y entonces tú dices, hay días en el cielo. ¿Para qué? Bueno, no me tienes sin cuidado si hay mar o no. O sea, pero Dios diría, a ver, cuates, si hay mar o no es irrelevante. Lo que les estoy diciendo es que no hay caos. Pero arribita te acabo de decir que sí hay un lago. Entonces te doy esta idea, te hago este contraste. Uh-huh. Que habla de contención, porque la maldad la tengo que contener, porque se desparrama. ¿Sí me explico? Entonces ya no hay mar, pero sí hay un lago. Bueno, ¿ya se deprimieron? Conclusión, compartamos el evangelio. Sí. Y no tomen bandera y no tiene mucho caso. O sea, y miren, siempre vamos a estar o sea, va a haber muchas cosas que no estemos de acuerdo. Y, y sin embargo Dios diría, cuates, ¿qué esperaban? Viven al sur del cielo o al oriente del Edén, como le quieran llamar. Pero, o sea, no. ¿Qué es lo único que queda? Arrancar almas, ¿sí? Arrancar almas, casi, a ver, cuate, ya va a llover, súbete al barco. Porque ya está chispeando, o sea, ya está muy feo. Y miren, pienso que lo principal que tiene que ver hoy el mundo en el cristianismo es sobriedad, porque el mundo está desquiciado, ¿sí me explico? Entonces, a ver, y lo que ha impulsado tanto en Europa el Islam, es que piensen en la muchacha que ya se drogó todo lo que pudo, a sus 15 años, 20 años, ya tiene heridas por todos lados,
y le dicen, a ver, tú vas a venir aquí, chava, te vas a tapar, y a esta hora vas a hacer tus rezos, y entonces dentro de esta nueva estructura que le dan, encuentra paz. ¿Sí me explicó? O sea, porque la otra era estar con la jeringa, en un ambiente horrible, en donde somos narcisistas, mis amigas también se pelean conmigo, nos tenemos envidia. Y si yo llego a una iglesia cristiana en donde el pastor está tirado en el piso, hablando en quién sabe qué idioma, la gente está echando de gritos, ¿sí me explico? No, cuates, o sea, para esta locura, pues me regreso al antro. Pues por lo menos, ¿sí me explicó? Ahí me echaba mis ginebritas, o sea. Pero es importante, ¿no? Vivir en sobriedad de todos los Sí. aspectos y que la iglesia... Sí, miren, no vamos a estar muertos en vida, pero sí tenemos que darle a las personas, a ver, te voy a dar un lugar propicio para que crezcas, madures, te fortalezcas, puedas ser útil. Ujú. Eso es lo más. Miren, si algún día a alguno de ustedes le toca ayudar a un artista, por ejemplo, a esos cuates, no te voy a ver en un sitio aparte, cuate, porque aparte, si vas a la iglesia, todo el mundo se va a querer sacar foto contigo y entonces, o si llegas a la iglesia, eres como cualquier otro, te sientes en tu silla, mi cuate, y tan. Lejos de explotarte, te voy a... Sí, porque vienen hechos añicos. Añicos. Ajá. Entonces, miren, acuérdense, o sea, finalmente piensen que somos doctores y le tienes que presentar un quirófano, un consultorio muy, muy decente, muy limpio al paciente. Y acuérdense, llegamos con 18 balazos, ¿eh? Y Dios dice, a ver, yo te voy a poner que corras el maratón. Tienes que venir a tus rehabilitaciones. Pero bueno. Bueno, pues ay. A ver, pues váyanse a Hechos 9. La semana pasada vimos la conversión de un etíope que tenía una característica. ¿Se acuerdan cuál era? Exactamente. Y esos no pueden servir en el templo. No podría porque es gentil de entrada. Lo que está resaltando Lucas es que este cuate no hay forma de que se acerque al templo. Les platicaba yo, ¿se acuerdan que tenían una bardita? Y entonces ahí llegaban y desde ahí adoraban los gentiles. Ok, se convierte el eunuco y se acuerdan que hay una expresión de Homero en la Odisea que dice que Etiopía está al fin del mundo. Y Cristo les dice, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y precisamente Etiopía para ellos es lo último de la tierra hacia el sur. ¿Ok? Después de eso, se va a un territorio que apesta a azufre. Felipe, bueno, no se va, se lo lleva a Dios, ¿se acuerdan? Que es la ciudad de Asdod. Que aquí, para términos helénicos, ya le pusieron Azoto, ¿se acuerdan? Entonces Dios está reclamando estos lugares que estaban espiritualmente hechos pedazos. ¿Ok? Y de ahí, les voy a leer el versículo 40, el 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Si ustedes vieran un mapa, tienen el Mediterráneo, aquí tienen Azoto en el sur y va subiendo hasta Cesarea. ¿Por qué Cesarea? ¿Alguien tendría alguna idea? Ahorita que veamos a dónde va Saúl, super Saúl, les voy a volver a preguntar. Va a Damasco. ¿Por qué a Damasco? Bueno, les comento tantito. Si quieren, busquen en el canal de Gorni. Ese no es G36 satélites de Gorni, ese lo filmó Jimmy. Hay todo un estudio de Cesarea. Cesarea es un lugar increíble. Bueno, miren, Herodes Herodes el Grande hereda la posición, ¿ok? La hereda de su papá. Su papá ya era gobernador que habían impuesto los romanos, ¿ok? Herodes y al papá le tocaron épocas turbulentas, la batalla entre el que andaba, ¿cómo se llamaba? El que andaba con Cleopatra, Marco Antonio y Octavio. Y el papá de Herodes se unió con Marco Antonio pensando que Marco Antonio iba a ganar. Total, gana Octavio, la batalla se llama la batalla de Actio. Y entonces, me mandan a llamar a Herodes, a Roma, a que rinda cuentas, porque, oye, pues tú estabas con el contrario.
y le dice, eran grandes políticos, y le dice, oye, yo sé que tú estabas con Marco Antonio. Y le dice el otro, yo era totalmente fiel a Marco Antonio, pero Marco Antonio ya no está. Y eso fue suficiente para que Octavio entendiera que le estaba rindiendo que la misma fidelidad que le tuve a pues ahora te la tengo a ti. Ok, si ustedes ven Egipto, pues está en el norte de África. En el Mediterráneo, en la parte del norte del Mediterráneo, tendrían el puerto de Éfeso, tienen puertos, lo que es Corintio, ahí en la provincia de Acaya, que son muy fuertes. Y para quedar bien con el emperador, Herodes construye un puerto que es literalmente artificial. O sea, es un gran constructor. ¿Ok? Entonces pone sus pilotes, yo no sé cuánto se ha tardado, pero hace su y se vuelve el rival de Alejandría. ¿Qué implica que tú tengas un puerto y que sea un puerto más grande que el de Éfeso? Si ustedes quieren que rivalices con Alejandría, ¿qué implica? Mercader. Ajá, ¿y mercader qué implica? Ajá, aduana, ¿ok? Centro Sí. donde se reúnen de varios tribus. No, y lana, aduana, ¿ok? Piensa en Lázaro Cárdenas, piensa en Veracruz, ¿cómo le va a los contrabandistas, etcétera? No, pues, callitos, ¿no? Lana. Y eso te permite cobrar impuesto que yo le acabo pagando a Roma, y entonces Roma me quiere porque yo le mando lana, ¿ok? Pero efectivamente, el puerto está en el occidente. Ok, ya mandé un cuate al sur, y si yo voy por todos los 4 puntos cardinales de la Tierra, bueno, pues también voy a trabajar en occidente. Sí, nada más que sucede que en Azoto no hay puerto, lo tengo hasta Cesarea, ¿sí me explicó? ¿Qué sucede cuando tienes, a Felipe se acuerdan, le llaman el evangelista? ¿Qué sucede cuando tú tienes a Super Felipe el evangelista en el puerto de Cesarea? Que lo vas a exportar a muchísimos lugares, porque vas a tener el capitán, vas a tener el mercader, ¿sí me explico? Vas a tener el grumete, lo que ustedes quieran, convertidos, que se van a estar yendo por todo el Mediterráneo. Por eso es que lo manda para allá, ¿sí se entiende? Y allá se va a quedar. Entonces, Cesarea es un puerto. Sí, es el puerto de Cesarea, ahí en el mar Mediterráneo, en el occidente. Hoy está ahí a unos, pues no me acuerdo, 20 minutos de Jope, ¿ok? De Haifa. Ok, bueno, entonces ya cubrimos el occidente, ¿ok? Ya cubrimos el sur a través del eunuco. Ok, ahora sí, vamos 9:1. Saulo, ok, Saulo sería la helenización de qué nombre? Pablo. Sí, no, eso sería Paulus. Saúl, exactamente. ¿Alguien sabe qué quiere decir Saúl? Del rey Saúl. Exactamente. ¿Alguien sabe qué quiere decir Saúl? Sálganse, por favor. Ay, no, quédense porque quedaría yo solito. Ok. Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahí tiene nuevamente a Super Caifás. ¿Ok? Ok, regrésense una página para atrás, váyanse capítulo 7. Porque de repente pues, nos introdujeron, veníamos de conversión en Samaria y luego la conversión del etíope, y Lucas menciona que Saúl sigue súper enchilado. Bueno, pues ¿quién es Saúl? Bueno, ya no lo había mencionado en el 7:58. Ahí están. Están echando fuera a Esteban para matarlo, ¿se acuerdan? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba... Ok, ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está don Saúl, que es típico nombre israelita y su nombre es muy importante para efectos de la historia. Ahorita se los digo, ¿ok? Bueno, porque esta es la forma, el significado del nombre de este tipo refleja cómo se ve a sí mismo, ¿ok? Versículo 2. 9:2, regrésense al 9. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Misma situación de Cesarea, ¿ok? El puerto de Cesarea implica un ir y venir de personas. Damasco está a unos 200 kilómetros al noreste de Jerusalén, o está más o menos 90 kilómetros
del mar de Galilea. Por ahí pasa un camino que es muy importante, y ese sí viene en el examen, que se llama la Vía Maris, ¿okay? La vía del mar. Y esa viene desde el norte de África. ¿Qué implica? Comercio. Es un paso obligado para los mercaderes, ¿ok? Acuérdense, piensen en carretera nuestra, para ellos esto sería, ¿ok? Entonces también, ¿por qué quieres ir a Damasco, Saúl? Sí, lo que pasa es que yo no puedo permitir que mis paisanos que acaban de huir por la muerte de Esteban anden proclamando este mensaje porque los tengo en la mera carretera. Y de ahí me lo van a dispersar y de ahí me truenan todo el mundo. Y toda la diáspora le hace mis paisanos regados por la zona, van a empezar a escuchar este mensaje. El mensaje lo tengo que contener ahorita. ¿Sí se entiende? Ok, se los voy a volver a leer. 9:1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ok, ¿cuál es la idea? Ay. A ver, va a llegar don Saúl a las sinagogas y le va a decir al jefe de la sinagoga, oye, ¿tienes cuates que traen este mensaje? No, sí, hay 2, 3, mira, pues ahí está, vamos a ponerles nombres, les voy a inventar. Ahí está David, y ahí está Abraham, y ahí está Salomón, y esos cuates andan diciendo que Jesús es el Mesías. No, esto se los digo de Juan Pérez, pero pues utilizo nombre paisa para que se metan en la historia, ¿ok? Y ahí está un tal Josafat, y ahí está un tal Daniel que traen este rollo. Está bien. A ver tú, Josafat, y tú, Daniel, y tú, vengan para acá. Me los llevo presos. Ahora yo les pregunto, ¿con qué autoridad? Pues, ¿quién gobierna estas zonas? Les pregunta. Los romanos, exactamente. Y entonces, ¿qué tiene que hacer con cartas para llevar gente? Porque finalmente las va a privar de su libertad. Y se las va a llevar a que sean juzgadas por el tribunal que preside precisamente Caifás. Ok. Entonces les voy a abrir un paréntesis. ¿Hasta aquí todos están claros? ¿Saben qué está sucediendo en la historia? Ok. Sucede que hay un antecedente legal a esto. ¿Ok? Los judíos se fletaron la bota de los asirios, ¿ok? Luego de los babilonios, luego de los griegos y luego de los romanos. Ahorita, esta historia estamos bajo la bota romana. ¿Ok? La bota romana ya tiene como 170 años. Más o menos, ¿ok? No en plena fuerza como aquí, ¿ok? Que, ¿sabes? Es la provincia de Judea y me pagan los impuestos y yo gobierno sobre ti. Pero los romanos eran muy pragmáticos y entonces te daban chance. Adora a tus dioses, cuate, haz lo que se te pega la gana. A mí, manténme el orden y págame los impuestos. Y de hecho, con los judíos tenían ciertas concesiones por 2 razones. Porque eran tercos y porque eran bastante peleoneros. Entonces, mientras que tú me pagues los impuestos, está bien. ¿Por qué? Porque además los otros pueblos, cuando Roma adoptaba a sus dioses, ¿sí me explicó? Oye, pues tú, ¿qué dios adoras? No, pues yo adoro el que ustedes quieran, Afrodita. Ah, mira, estos griegos adoran a Afrodita. No, pues no le hagas. Oye, pues lo voy a incorporar al culto del imperio si quieres. ¿Te molesta? No, para nada. Pues ya somos parte de lo mismo. Obviamente el israelita no tenía esa misma respuesta. No, mi Dios es el superior. Entonces los ven como bicho raro y ahí te dejo. Ok. Sucede que cuando empiezan a tener la bota romana encima, de hecho, miren, la bota romana la van a tener porque judíos se pelean entre ellos. ¿Ok? Y en vez de cerrar filas entre ellos, van uno de acusón y le dice a un romano, a Pompeyo, oye, ¿qué crees? Mi compañero judío no se quiere poner de acuerdo conmigo y te invito al pleito. Pues, ¿qué hicieron los romanos? Ah, pues felicidades, yo me meto a tu pleito, por supuesto, y me quedo con la zona. Fue el mismo israelita. Piensen como cuando los mexicas iban allá por los gringos, ¿no? Ay, aquí nos estamos peleando entre liberales y conservadores. Ah, pues yo voy por los austriacos. Ah, pues yo voy por los gringos. Y los otros, pues, que se dejan querer. Si me explico, pues claro que voy a tu pleito, pues me voy a quedar con tu tierra. Se los voy a leer, ¿ok? Esto está en un libro que nosotros le llamaríamos apócrifo, ¿ok? Les voy a leer Macabeos. Estos libros están de hecho iba yo a agarrar así su mega Biblia, la Biblia católica, pero dije, no, está muy bonita como para desempolvarla. Además pienso que están diseñadas precisamente para que a la gente le dé pereza leerla, ¿no? Parece
Parece como la sección amarilla de hace años, ¿no? Qué pereza. Ok. Se los voy a leer. Charlie, ¿está bien leerlo? Sí, está bien. Apócrifo quiere decir tal cual falso. ¿Ok? No es lo mismo de los pseudoepigráficos. Los pseudoepigráficos son literatura más o menos de la misma época, pero que se le atribuyen a algún autor, a algún personaje bíblico, a Yasser, a Enoch, ¿ok? A Leví, a Abraham, al propio Isaías, ¿ok? No es lo mismo. Para efectos prácticos, ¿cuál es la utilidad de estos libros? Que sepas qué está pasando en el cerebro de las personas. Si no conoces esta historia, no entiendes qué está pasando en Hechos 9, y tú, ¿de dónde? Y las cartas, pues, felicidades, cuate, pero tú vives bajo la jurisdicción romana. Sí, no, pero sí nos dan chance de esto. Se los voy a leer. Ontoy, se los voy a leer, es Macabeos 15, 21. Primera. Ok, dice, Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo, ¿ok? ¿Se acuerdan de Ptolomeo Nené? Esta es la bota griega que trae encima. ¿Ok? Que, les digo, precisamente los romanos se los van a acabar quedando. Dice, el sumo sacerdote Simón y el pueblo judío, nuestros amigos y aliados, porque ya le fueron a pedir ayuda a los romanos, nos han enviado una delegación para renovar nuestra antigua amistad y nuestro pacto. Entonces ahí van estos países y le dicen a los romanos, oye, ayúdame porque yo tengo broncas internas. Trajeron un escudo de oro que pesa 436 kilos. En consecuencia, hemos decidido escribir a los diversos reyes y países para pedirles que no causen ningún mal a los judíos. Ok, les hago una aclaración. Aquí, si ustedes ven un mapa, aquí está Israel. Los Ptolomeos están aquí en África del Norte. ¿Okay? Aquí los gobernaban unos desgraciados que eran los Seleucidas. ¿Han escuchado de Antíoco? Sí. Antíoco Epifanes. Bueno, Antíoco es un rey Seleucida. Cuando le está hablando al Ptolomeo, le está escribiendo al de acá, al sur. ¿Okay? Porque estos se están gozando de un rato de independencia y están peleándose entre ellos. Es que ahorita les dije que es la bota que traen encima, ¿no? Esta es la bota que traen los egipcios. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Le está escribiendo al rey del sur, el romano y le está escribiendo al que gobierna Egipto, ¿ok? Que es un rey Ptolomeo. Y entonces le dice, ¿dónde me quedé? Bueno, dice, en consecuencia, hemos decidido escribir a los diversos reyes y países para pedirles que no causen ningún mal a los judíos, ni les hagan la guerra a ellos, a sus ciudades o a su país, ni se alíen con sus enemigos. Decidimos aceptar el escudo que nos trajeron. Y aquí es lo que necesito que me escuchen con mucha atención. Si algunos malvados han escapado del país de los judíos, ¿ya vieron? Se los vuelvo a leer. Si algunos malvados han escapado del país de los judíos y han llegado a ustedes, entréguenselos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según la ley de los judíos. ¿Qué es lo que hizo el procónsul? Le escribe a los egipcios y le dice, oye, si se te pelan unos judíos, si te llegan, se los devuelves al sumo sacerdote. Entonces se quedó la costumbre de que cuando al sumo sacerdote se le pelaba a un delincuente israelita, le daba cartas de extradición a alguien que iba por él y entonces llegaba con el rey del otro lado, o en este caso la autoridad del otro lado, y le decía, oye, ¿tienes este cuate? No, sí, aquí está, dámelo, porque lo está requiriendo el sumo sacerdote. Se quedó desde esto, este es el antecedente, ¿sí se entiende? Es como la extradición ahorita de una... Es la extradición, tal cual. Entonces los sumos sacerdotes lo que hacían era invocar este precedente a la autoridad romana y decirle, oye, fíjate que se me peló un nacional y ya se me fue hasta allá, lo voy a mandar por él, y el romano decía, haz lo que se te pegue la gana. Lo único que no puedes hacer es matarlo, y sí los mataban, de hecho, y se hacían de la vista gorda. ¿Ok? Es que los romanos eran los conquistadores con poderío. Sí, exactamente. Bueno, entonces ya vieron las cartas del sumo sacerdote. Entonces va Saúl y le dice a Caifás, oye, Caifás, yo estoy harto de estos desgraciados. ¿Te acuerdas que nos reventamos hace un tiempo a Esteban? Pues estos ya están diseminando sus doctrinas, voy a ir por ellos a Damasco. Me das cartas de extradición, obviamente invocando este presente, y Caifás, ni tardo ni perezoso,
La idea que te da es que la carta de extradición está abierta a los que te encuentres que anden invocando este nombre. Bueno, pues ahí va este cuate con sus cartas de extradición. ¿Ya? ¿Ya lo entendieron? Ok. Bueno, se los leo el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Les voy a hacer una pregunta. Es difícil, ¿eh? ¿En qué idioma le habla Cristo en esta historia? Arameo. Hebreo, ¿por qué? Para recordarse. ¿Eh? Por la Torah, porque se escribió la Torah en hebreo. Bueno, sí está escrita en hebreo, pero ¿por qué? No es una pregunta así muy elevada. Lo que pasa es que estoy viendo si han leído el libro. Pablo va a narrar esta historia más adelante y dice que me habló en lengua hebrea. Porque era la lengua. No. Lo único que quiero comprobar es que no están poniendo atención, porque Pablo cuenta esta historia más adelante cuando cuenta su testimonio. Y dice, y oyendo en lengua hebrea me dijo, ¿por qué es importante que le habló en lengua hebrea? Porque le está diciendo Saúl, Saúl. Ok, váyanse a 1 de Samuel, capítulo 24. Esta historia está, miren, la palabra en inglés sería el backdrop o el background. ¿Cómo diríamos en español? No ser pochos. El contexto, el fondo de esta historia es este que vamos a leer. Sí. Ok, 2 veces va a suceder esta historia, ok, y 2 veces va a suceder exactamente lo mismo. Les voy a dar todo el contexto, ok, para que la siguiente vez que ustedes lean el 9, el 22 y el 26, lo disfruten y digan, yo entiendo lo que está pasando. Ok, sucede que Dios llama a Abraham, ok, y le dice, a ver, mi cuate, la humanidad se me extravió, ¿ok? Querían hacer su pirámide para llegar hasta el cielo y les confundí las lenguas. Pero tú, Abraham, eres mi amigo y yo veo en ti un gran corazón, etcétera, etcétera. A través de ti yo voy a traer a las naciones. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob y Jacob tiene 12 hijos, ¿se acuerdan? Y tiene un consentido que ama y que es el hijo de su vidaza que se llama José. ¿Se acuerdan? Los que vieron la serie de Jacob, todo su mala paternidad, los celos, el favoritismo. El caso es que se acuerdan que José va a acabar en un exilio que le impone los hermanos en Egipto. Y cuando él quiere probar a los hermanos, les dice, oigan, miren, voy a dejar preso a este tipo, a Benjamín, a uno de sus hermanos, porque pues mi copa para adivinar estaba en su costal. Y dentro de la historia ha insertado un pasaje que aparentemente parece ridículo, pero tiene todo el sentido para lo que sigue hasta el Apocalipsis, en donde uno de los hermanos, que es un lidercillo que se llama Judá, esto viene más adelante en Hechos 9, ¿ok? Que se llama Judá, el cuate tiene hijos con su nuera, o sea, para que les den una idea, ¿qué familia, ok? O sea, son un poquito atrabancados, ¿ok? Por decirlo menos. Y se acuerdan que además la nuera se hace pasar por prostituta y cuate es fácil contratar a la prostituta, se acuesta con ella, tiene un hijo. O sea, el tipo es un desastre y además es un lidercillo que cuando van a matar a José dicen, ¿para qué lo matamos? Mejor vamos a venderlo y nos metemos una lana. Años más tarde, Judá ha cambiado por completo su vida y su corazón. Y cuando José dice, me quedo con Benjamín, Judá le dice a José, ¿sabes qué? Yo me quedo en su lugar. No aguantaría mi papá esto. Ajá. Mi papá está muy triste porque pues, su hijo favorito que se llamaba José murió. Son hijos de la misma mamá, son hijos de Raquel. Y si yo no regreso con este cuate, mi papá se va a morir de tristeza. Y yo no puedo presenciar eso. Te pido que yo me quede. Y entonces da su vida por su hermano.
Y es tal el acto que José se pone a llorar, ¿se acuerdan? Ajá. Y entonces revienta y entonces ya no se puede contener las lágrimas y entonces les dice, yo soy José a quien ustedes vendieron. Y lo que va a suceder en la historia son dos cosas. Judá se va a convertir en la casa reinante. ¿Por qué? Porque este es el cuate que estuvo dispuesto a morir por el pueblo. ¿Ok? Como dicen los gringos, tenía skin in the game. Número 1. Y número 2, Benjamín y Judá van a quedar muy cercanos porque es natural que Benjamín le va a tener un cariño especial a su hermano, que estuvo dispuesto a dar su vida por él. ¿Ok? Y entonces estos quedan pegados. De hecho, quedan pegados. Judá y Benjamín, geográficamente, las dos tribus quedan pegadas. Y sucede que desde el Génesis queda establecido que la casa reinante, cuando eventualmente tengan rey, esto lo dice el capítulo 17 de Deuteronomio, y estos tips se los doy para los que son matados y van tomando nota. En el libro de Deuteronomio dice que Dios le otorga una monarquía constitucional a los israelitas. ¿A qué me refiero? Vas a tener rey, pero está sujeto a la ley, tiene restricciones. Ok, y la casa reinante va a ser Judá. Pero sucede que Dios tiene un tipazo en ciernes para que gobierne. Pero el pueblo desesperado, quiero rey, quiero rey, quiero rey. Y Dios le dice, no, cuates, ustedes no quieren rey. Pero resulta que ya éramos muchos y parió la abuela. Los judíos tienen una especie de, ¿cómo les diré?, de resolutores de conflictos y caudillos que son los que establecen el orden. Además de sus tribunales familiares, porque realmente es, si vieron El Padrino, así es la justicia. El padrino es el que administra justicia al clan. Hay veces que hay conflictos entre clanes, entonces necesitas un superior y entonces ahí te entran estos caudillos. El caudillo del momento se llama Samuel y Samuel le va a heredar el puesto a sus hijos, pero sus hijos son un desastre. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer porque los israelitas quieren un rey como el resto de las naciones y los hijos de Samuel son un desastre. Sí, pero yo tengo en el horno a un tipazo que es de la casa reinante. Ok, está bien, pero sucede que había habido una revolución interna entre los judíos y por poco desaparece en el conflicto la casa de Benjamín. Entonces Dios hace operación curita y al primer rey que llama, esto lleva jiribilla, se llama Saúl y Saúl quiere decir el requerido, el pedido. Para que me entiendan, Saúl cuando llegaba a un lugar decía, ya llegó por quien lloraban, y sí era cierto, ¿ok? La gente quería un rey. Pero el rey no es benjamita, el rey tiene que ser de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque tenemos un ancestro que se rifó y dejó buena escuela, ¿ok? Bueno, pero como el pueblo ya pues comieron ansias, bueno, mientras hago operación curita, y esta tribu que por poco desaparece, pues vamos a darle un lugar y vamos a llamar a un tipo de Benjamín, que venga un benjamita a gobernarnos. Se llama Saúl, pues el nombre no es de gratis, quiere decir el requerido, y literalmente dice, primera de Samuel, aquí está el rey que pidieron. El rey es el más alto y es bien parecido. Entonces Dios en todos sentidos les está llenando el ojo para que me entiendan. Pero resulta que este tipo es un desastre por una simple y sencilla razón. Hebreos 11 dice, sin fe es que imposible agradar a Dios. Y Saúl no tiene fe. Él no cree en el llamamiento de Dios, ¿sí? Entonces el día de que ya lo van a destapar, el cuate está escondido. Y entonces lo sacan. Piensen cuando Goliat reta al pueblo, mándenme a su mejor paladín. ¿A quién volteaba a ver el pueblo? Pues obviamente a Saúl, porque es el más alto del pueblo. Pues rífate, cuate. Sí, no, yo me diré 2 metros, pero ese tipo mide 3. Pues eres el más alto, mi cuate, y eres el rey. Y lo contrastas con David. Para estos momentos, cuando David lucha contra Goliat, ya lo ungieron rey y David sí se la cree. A ver, si Dios me ungió rey por rey Israel, este tipo no me puede matar. Además, este es hijo de ángeles, ¿se acuerdan? Es descendiente de la serpiente. ¿Dónde hiere David a Goliat? En la cabeza, porque ¿qué decía Génesis 3:15? Lo vas a herir. ¿En dónde? El ungido de Jehová hiere en la cabeza. Ok. El caso es que David está todavía muy joven para asumir el reino, pero ya puse a Saúl. Saúl es un desastre porque no cree en Dios y empieza a hacer literalmente masacres. Se convierte en un asesino. No solamente va a estar incumpliendo todo lo que Dios le ordena, haciendo desastre y medio, sino que se convierte en un asesino.
dentro de las personas que quiere matar, ¿está quién? Está David. Tiene varios hijos y uno de ellos se llama Jonatán. Y Jonatán un día le dice a David, tú serás rey y yo voy a ser segundo en el reino. Dice, aún mi padre lo sabe. ¿Por qué lo saben todos los benjamitas? Porque el reino, por la constitución, por la ley, tiene que ser de Judá. Y entonces Jonatán le dice, mira, el reino es tuyo, tú eres de la Judá, nosotros éramos el interinato, cuate. Déjame ser el segundo. ¿Por qué? Porque yo siendo el príncipe sería el siguiente al bat. Pero no quiero que te preocupes por mí, David. Yo no voy a ser el príncipe que sigue. Tú vas a ser el rey. Y ahí sí yo la sigo haciendo de príncipe. Yo me sigo de 2, pero tú eres el bueno. Y Saúl, ¿se acuerdan? Le decía a Jonatán, mientras David viva, tu reino va a estar endeble. Y entonces Jonatán casi, sí, cuate, pero es que el reino no es nuestro, agarra la onda. Pues no la agarro, pues sí, agárrala. Entonces, estos últimos capítulos del libro de Samuel te narran la cacería de David. Sucede que un día Saúl entra a la cueva, al baño. La expresión en la Biblia es que cubre sus pies, es un eufemismo, ¿ok? Entonces está haciendo popochas para que me entiendan. Y entonces le dicen a David, este es el día que Jehová entregó a tu enemigo en tus manos. Y entonces cuando David lo va a matar, piensa, a ver, este es el que puso Dios. Y David está realmente salvaguardando su propia vida porque el día de mañana se lo echan a él. Y entonces él dice, no, yo no voy a matar al rey Saúl. Y entonces le corta una parte del manto. Los judíos tenían por ley que tener un manto. Y ese manto tenía que tener flequitos. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Si han visto algún judío ortodoxo, salen los flequitos. ¿Ok? ¿Cuál era la idea? Que literalmente dice, no me acuerdo si es Números o Deuteronomio, que viendo los flecos te acuerdes de los mandamientos de Dios y no te prostituyas tras tus ojos. Se llaman mandamientos testigos. Porque traes el fleco o escribe en el marco de la puerta mis mandamientos. ¿Se acuerdan? O ponte una cajita acá y entonces recordatorios. Imagínense que tuvieran cajita bíblica frente a la tele o acá. No puedo ver eso. Pues aquí tengo mi... ¿Sí me explicó? O que le pusieran sus flequitos al teléfono. Ok. El manto es muy importante, sumamente, porque es parte de mi identidad israelita. La palabra en hebreo extremo y ala es la misma, es kanaf. Entonces, si yo hago esto con mi manto, a ver, tú eres mi discípulo, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estoy poniendo debajo de qué? De mis alas. Piensen en Cristo un atardecer. Jerusalén, Jerusalén, con sus brazos, está el manto como alas en la sombra y los flecos. Piensa en el que se cobija debajo de las alas del Altísimo, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta los polluelos? Ha de haber sido una escena imponente, porque ellos lo entienden. El Mesías está extendiendo las alas y me está diciendo que me quiso guardar, pero yo nunca quise. Ok, entonces lo que quiero que vean es que el manto, en inglés la expresión sería es big deal. Es poderío. Pues no es poder, pero me recuerda a mi investidura también como rey, y entonces llega y lo corta. Y entonces sale Saúl de la cueva y le dice a David, Saúl, ¿le suena? Le suena la historia. Saúl, y entonces voltea a Saúl, y entonces te le enseña la parte, y entonces obviamente es esto. Y le dice, Dios te entregó en mis manos, yo te pude haber matado, pero yo no voy a alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Y entonces Saúl se queda así como, David, hijo mío, discúlpame, obviamente es un perdón de dientes para afuera, porque a los 5 minutos vuelve la cacería. Lo deja en paz y se va. Sucede que otro día, y lo que quiero que vean es la cotidianidad de las cosas que está haciendo Saúl cuando le perdona la vida a David. Un día está haciendo popó y el otro día está dormido. Tiene al lado la vasija y la lanza mientras duerme y se la roban. Y entonces David le grita a Saúl, Saúl, ¿dónde está tu lanza y tu vasija? Y este voltea y le dice al general del ejército de Saúl, Abner, ven por ellas, te las doy. Ok, es la segunda vez que Dios lo entrega. ¿Qué está garantizando David? David va a poder ir al baño tranquilamente y va a poder dormir tranquilamente, porque él ya le puso un ejemplo al pueblo, a su gente. Miren, cuates, yo soy un tipo fiel. Piensen en David y Betsabé. La conmoción de saber que este es el que le perdonó la vida a Saúl, que nunca
Siempre valoró la vida hasta de sus enemigos y ahora acaba de matar a uno de sus mejores para quitarle la mujer. Bueno, ya ahí están en 24. Primera de Samuel 24. ¿Qué les dije? No, 24 es la primera, váyanse 26, perdón, 26. 24 es la escena de la cueva. Ok, 26 es la escena de cuando está dormido. Samuel era el profeta, ¿verdad? Sí. Ontoy. Aquí está, perdón, 26, 18. ¿Ahí están? Miren, se los leo desde el 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? Ok, Saúl es de la tribu de Benjamín. Saúlo, el que estamos capítulo 9 del libro de Hechos, ¿de qué tribu creen que es? Es de Benjamín. Se llama igual. ¿Ok? Jesús es de la tribu de la tribu reinante. ¿Qué le pregunta a Jesús? Le está citando este pasaje. ¿Por qué me persigues? Es lo mismo. Aquí tienen la versión antigua entre Saúl y David. Aquí tienen en Hechos 9 la versión moderna entre Saúl y David. Y entonces el hijo de David le pregunta a Saúl, Saúl, Saúl. O sea, le está recordando, a ver, piensa en tu nombre, cuate. ¿Por qué te pusieron el nombre? Bueno, pues y eres benjamita, ¿no? ¿Por qué me persigues? Vamos a suponer, y esto es mera suposición, vamos a suponer que esa mañana, acuérdense que estos tipos viven la Biblia, se la saben de memoria, y vamos a suponer que esa mañana, el tiempo devocional de este tipo, en su camino a Damasco, o antes, en la madrugada, agarró Primera de Samuel 26. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigue mi señor a una pulga muerta? Entonces ya le estoy citando todo lo que le dice David a continuación. Y de repente, Se casó con una hija. y de repente va caminando este cuate ahí histérico y de repente escucha una voz, Saúl, ¿por qué me persigues? Oye, yo conozco esta historia y resulta que soy protagonista, nada más que estoy en el lado chafa de la historia, porque en este cuento yo soy el rey malo que me dedico a perseguir a una persona. ¿Por qué persigue Saúl a David? Por odio, por envidia. ¿Por qué persigue Saúl a estas personas? Oye, ¿a ti qué te importa si estos dicen que este cuate era el Mesías? No, es que estos cuates no pueden estar creyendo eso. Y cuando va por el camino se le atraviesa el hijo de David y le pregunta, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo conozco esta historia. Sí, hay otro tipo que se llama Saúl, al que también otro cuate que sin deberla, ¿por qué me persigues, cuate? Yo no te he hecho nada. Al contrario, te salvé la cara con Goliat. ¿Por qué me persigues? Y entonces, mis queridos, todos los que nos hemos convertido tuvimos un encuentro. No vimos una luz, no escuchamos una voz del cielo, ¿sí me explicó? Pero todos tuvimos este momento en donde, sí es cierto, ¿para qué vivo? ¿Sí me explicó? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Tiene caso vivir peleado con Dios? Y si Dios está dispuesto a perdonarme, ¿estoy yo dispuesto a arrepentirme? Si efectivamente Dios me ama, ¿estoy yo dispuesto a aceptar su amor? Bueno, regreses a la historia y ya les voy a concluir. Me quedan 5 minutos. Hechos 9. Ahorita, miren, y hay cuestiones que obviamente el autor menciona porque quiere que las sepamos, porque están cargadas, ¿sí? Se los vuelvo a leer, 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, se los leo en el hebreo, ¿ok? El requerido, porque así se ve este tipo, yo soy el que solicitan, yo soy el non plus ultra. Soy el joven que creció, y esto ya lo vamos a ir viendo. Soy el joven que creció y estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel es super vaca sagrada entre los instructores. Es nieto Gamaliel de super vaca sagrada que se llama Hillel. Lo que quiero que sepan es que este es el big shot, ¿ok? Es el tipazazo.
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, piensen, esto es para los caballos. ¿Sí? Entre más patea el aguijón, más se lesiona. Y no piensen nada más en el ejemplo de los caballos. Piensen en un aguijón normal. O sea, entre los aguijones se hacen cada vez más anchos. Mientras más duro le pegues, más te vas a lastimar. ¿El aguijón es el que va en el caballo para espoliarlo? No me acuerdo dónde se lo ponían, pero efectivamente los caballos, la idea es que no lo pateaban porque se lesionaban. Entonces está presentando a Pablo como un necio, al igual que a su predecesor. ¿Sí? Ya te perdoné la vida en la cueva, ya te la perdoné aquí, cuate, ¿para qué me quieres matar? Ok, váyanse a Hechos 26. Y les voy a hablar de algo más existencial. Pablo va a contar esta historia, ¿ok? Hoy les voy a hacer una pregunta muy importante y con ella vamos a sufrir toda la vida. No quiero decir sufrir. Ajá. Porque de lo que ustedes respondan a esa pregunta va a depender el resto de sus vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la anécdota? Se las cuento a Jacqueline y a su familia. Los judíos aprenden mucho por preguntas, esa era la idea. Piensen cómo buscó Dios a Adán, piensen cómo buscó a este Pablo, ¿no? Que le puede haber dicho, a ver, cuate, detente. No, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la idea? Que hagas pensar al otro, ¿no? Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? O sea, entiendo, Dios, que sabes que geográficamente dónde ando, pero entiendo que tu pregunta va más allá. O sea, ¿qué hice? ¿Hasta dónde estuve dispuesto a llegar? Ok, les pongo un ejemplo. Un día entra una señora, una extranjera, a una galería en Israel y le pregunta al dueño de la galería, ¿cuál es su favorito? Y le dice el dueño de la galería, ¿eres casada? Y entonces, pues esta chava pensando, pues, ¿qué tiene que ver? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? A ver, pues todas mis obras me gustan. Sí, no tengo una favorita, son como hijos, son distintos. Ok. Sucede que un día va pasando un judío cerca de una muralla romana y se asoma el soldado romano y le pregunta, ¿quién eres y a dónde vas? Y entonces le contesta el judío, ¿cuánto te pagan por preguntar? Imagínense el otro así, ¿qué? Y le dice, un denario al día. Y le dice el judío, te pago 2 si te paras afuera de mi casa todas las mañanas y me lo preguntas. ¿Quién eres y a dónde vas? Porque en el instante que pierdes de vista quién eres y a dónde vas, todo se pierde. ¿Sí me explico? Exactamente. Fíjense. 26:9, ahí están. Está contando Pablo esta historia de Hechos 9. Se la está contando ahí a un gobernador romano. Le dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Lo que quiero que se queden y en lo que quiero que mediten es en las palabras de Pablo. Yo había creído que mi deber en la vida era llenen la rayita. Todos en nuestra vida, antes de conocer a Dios, teníamos un deber. Digo, no es que lo veíamos como, este es mi deber, pero teníamos algo por qué vivir. ¿Sí se entiende? Yo quiero ser abogado, yo quiero ser político, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser rebelde, yo quiero, no sé, lo que ustedes quieran. Tú le preguntabas a este cuate, oye, ¿y tú a qué le tirabas en la vida? A exterminar el nombre de Jesús de Nazaret. Igual que su predecesor, igual que Saúl, mi vida es matar a David. O sea, yo no tolero que este cuate vaya a ser la siguiente casa reinante y yo quiero seguirle y que le siga a mi familia. Eso es a lo que yo aspiro en la vida, a mantener el poder. Un poder que entiendo además ni por la ley me corresponde. Todos teníamos algo. Hasta el día, como Pablo lo cuenta, que me estrellé de frente con Cristo. Y entonces, fíjense cómo le contesta con una pregunta. ¿Quién eres?
Soy Jesús a quien tú persigues. Y la siguiente pregunta es, ¿qué quieres que haga? Lo que me digas. ¿Qué quieres que haga? O sea, cuando Saúl se enchila, y es, este cuate me la aplicó, y la otra vez que fui al baño, y esta vez que estaba yo dormido, lo que está haciendo es, yo puedo ponerme en el plan de mi predecesor y decir de dientes para afuera, oye, discúlpame, la bronca ni es contigo, ¿no? O, aquí ya te digo, lo que tú me digas hago. Y Pablo se va a convertir en el modelo, y digo, lo vamos a ir viendo en el libro de Hechos, en el modelo del discípulo. ¿Sí me explicó por qué? Porque se va a dedicar, y digo, no necesariamente va a ser nuestra vida, ¿no? Se va a dedicar a sufrir por el nombre de Cristo. Y es una máquina de guerra que nadie va a detener. Ese mismo celo que tiene. Y la próxima semana les voy a decir qué está manejando el camión, cuál es el racional de Pablo para perseguir. Y no está tan perdido. La próxima semana yo le voy a hacer de abogado de Pablo y van a decir, no, sí es cierto, ojalá si se los hubiera reventado en Damasco. ¿Ok? Porque si tú lo ves desde un punto de vista bíblico, los grandes héroes de la Biblia perseguían a los blasfemos. Y, a ver, ustedes me están diciendo que un celote como los tantos que murió crucificado a mano de los romanos es mi Dios, tú estás loco, me estás diciendo una blasfemia. Pablo se va a echar 3 días, ¿se acuerdan? Sin ver después de esto. O sea, lo que le habrá estado pasando por la mente y los 20 que habrán estado cayendo, así los aha moments de si es cierto, y sí dice la Biblia, y sí dice la Biblia que el Mesías iba a sufrir, y sí dice. Lo que quiero que se lleven hoy es, ok, ya entendí la historia, pero al igual que este tipo, yo también podía justificar una vida X. Ya me encontré con Dios. Y ahora, con todo el dolor de mi corazón es, ¿qué quieres que haga, Dios? Bueno, ahora tienes una identidad distinta. Ya no eres Saúl, el perseguidor. Ajá. Miren, en la antigüedad y hasta la fecha, muchos sicarios se ponen el nombre de su primer muerto. Sí, el primer rey convertido de don Pablo, la primera autoridad se llama Sergius Paulus, y entonces él se pone, de ahí ya lo llaman Paulus. Entonces es probable que haya tomado el nombre, ¿sí me explicó? De su convertido ahí, ya lo veremos en Chipre, largo y tendido. Hoy lo que quiero que se lleven, sí es cierto, a ver, yo tenía una misión en la vida, está bien, no estaba funcionando, ok, estaba igual que respirando amenazas, histérico, ok, hoy tengo una nueva identidad, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Entonces mi primera responsabilidad es, no puedo olvidar jamás quién soy y a dónde voy. Y Dios a cada uno de nosotros nos va poniendo bien claro qué espera de cada uno de nosotros y te lo va confirmando a lo largo de tu vida. Ajá. Se los comento porque, miren, los peores errores de mi vida han sido cuando ya no sé ni quién soy, ¿sí? Ni a dónde voy. Y Dios diciendo, no hacer tío Lolo. Ajá. Porque sabes perfectamente quién eres y a dónde vas y qué es lo primero en tu vida. El día que estemos para morir, digo, espero que no estemos en una agonía tremenda, pero lo único que nos va a preocupar es qué nos llevamos para allá, porque si nos llevamos, material nada, pero sí nos llevamos lo que sembramos para Dios. Ese día sí nos va a preocupar. Y si hubiera echado más ganas, y si hubiera orado más, y si efectivamente hubiera hablado más de Cristo, etc. Que no nos pase. Que nunca jamás olvidemos, si es necesario contratar a un poli, oye, vente aquí en las mañanas y me preguntas quién soy y a dónde voy, para que no se me olvide. Nos pelearíamos menos en el periférico, ¿están de acuerdo? No, me acaba de preguntar el poli que quién soy, pues soy hijo de Dios, ni modo que le diga de groserías a este tipo, ¿no? Bueno, pues todos teníamos nuestro deber. Hoy somos hijos de Dios. Y lo veremos la próxima semana porque Saúl va a perseguir a los santos. Así le va a decir a Ananías. Yo sé que este cuate persigue a los santos. Y santo literalmente quiere decir dedicado, separado. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por esta noche. Gracias, Dios, por recordarnos que tú fuiste el que movió las cosas para buscarnos, Dios. Así, Dios, como fuiste a interceptar a este hombre, así también te cruzaste en nuestra vida.
Te damos las gracias por ello, Dios, y hoy nosotros somos los sucesores de aquellos grandes hombres que tú usaste, Señor. Te pedimos, Dios, que no permitas que olvidemos jamás quiénes somos y a dónde vamos, Dios. Y que entendamos que la nueva vida que tú nos has dado tiene un propósito. Te pedimos, Dios, que lo alcancemos. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, vayámonos.